En este episodio encontrarás un repaso a todos los ganadores de los últimos premios relacionados con el podcasting de las últimas semanas. Los del Game Elch, los de iVoox, los de Asespod, los de los Ondas y los de la Asociación Podcast. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al último capítulo de la semana. En las últimas semanas os he hablado de los distintos finalistas que han conseguido llegar a las últimas rondas de los distintos premios dedicados al podcasting. Este año, mejor dicho, este mes de noviembre parece ser el favorito del podcasting porque se han entregado, ya digo, hasta 6 galas, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 galas en total en apenas 10 días. Y la verdad que me iba a esperar a relatar unas o a relatar otras, pero al final he dicho, mira, voy a aprovechar ya este viernes, las suelto todas. Me gustaría haber incluido también el premio, pero es que al final se me acumulan muchísimos y he tenido que adelantarlo. Ya os traeré otro especial. Y como es un tanto difícil estar al tanto de todos los podcast ganadores, dejadme que haga un pequeño resumen de todo. Voy a simplemente decir los nombres y las categorías de cada uno de estos premios, de cada uno de estos ganadores. Me gustaría hacer también un pequeño resumen de cada podcast, pero es que son tantísimos que me es imposible. Así que bueno, vamos a comenzar con los premios del Podgaming entregados por Game Elch el pasado 6 de noviembre en el Museo del Videojuego Arcade Vintage de Ibi. Y los ganadores fueron los siguientes. En la categoría Mejor Podcast del Público se lo llevó A Link to the Podcast. En la categoría Mejor Podcaster del Público se lo llevó Mandy Cotton de ILT Juegos. El Mejor Podcast Revelación fue para Pixel Sonoro. El Mejor Podcaster Masculino fue Eneko Saba Payada de Arqueología Nintendo. En cuanto a la Mejor Edición Calidad de Sonido, el ganador fue Game Elch. La mejor podcaster femenina fue Kaira de La Taberna del Androide. El mejor podcast profesional asociado a un medio oficial fue para GTM Restar. El mejor conductor de podcast de videojuegos fue Rafa Valencia de Rejugando, el cual también se llevó el premio de mejor podcast amateur o independiente, Rejugando. Mejor podcast invitado en cuanto a otro género, en este caso fue al género de cine, fue para Alchemist Podcast. Y por último, el premio honorífico fue a parar para José de la Fuente. La cuarta edición de los premios de la audiencia de iVoox se celebró de manera online el pasado miércoles 17 de noviembre en una gala conducida por Juanma Ortega, donde se premió a los 8 ganadores de las 8 categorías que presentó la plataforma iVoox. La primera categoría fue la de actualidad y sociedad y el premio fue para La Contracrónica, seguido de la categoría de bienestar y familia, la cual se lo llevó Un ratito con Irene. Ciencia y cultura, el premio fue para Noviembre Nocturno. En cuanto a deporte, el ganador fue Tribuna Deportiva y en cuanto a empresa y tecnología, Píldoras de Conocimiento. Historia y creencias fue el galardón para Días Extraños. En cuanto a música, se lo llevó El vuelo de George y por último, en cuanto a ocio, fue La órbita de Endor quien se hizo con la estatuilla. Un podcast que no ha conseguido llevarse ninguno de estos galardones es Me Siento Fit, pero sin embargo lo que sí que se ha llevado es el cariño de este humilde servidor, de mí, de Jorge Marín y de Al otro lado del micrófono, ya que se trata del patrocinador de este episodio. Josu de Benito te ayudará a llevar una vida un poquito más activa y en definitiva un poquito más sana gracias a las experiencias motivadoras de sus invitados y las de él mismo, ya que hace entrevistas a estos invitados y también episodios en solitario donde nos cuenta su experiencia. Además puedes contactar con Josu y conocer a otros fitters entrando en su recién estrenado grupo de Telegram, que os voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que podáis acceder a él. Encontraréis allí el enlace al podcast, el enlace a su web y a este canal de Telegram. Sigamos repasando a más ganadores de premios y nos vamos hasta Barcelona, concretamente al Teatro Coliseum, donde el pasado 16 de noviembre se entregaron los premios Ondas. Y dentro de estos premios, el premio Ondas al mejor podcast fue a parar a Estirando el Chicle. Unos días antes, concretamente el sábado 13 de noviembre, en la laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, dentro de las 50º jornadas de podcasting, de las 15º, jornadas de podcasting, las JPod 21 Gijón, tuvo lugar
una gala donde se entregaron los premios tanto de ASESPOT como los de la Asociación Podcast. En cuanto a la Asociación de Escuchas de Podcasting, ASESPOT, el ganador fue Aló Miami. Y respecto a la lista de ganadores de los premios de la Asociación Podcast, voy a seguir las categorías que presentaron, y la primera de ellas fue Arte y o Cultura General, donde se hizo con la estatuilla en clave de soundtrack. La siguiente categoría fue Cine, Series y o Televisión, y el premio fue para El Camarote de los Mars. En cuanto a divulgación científica o salud, se lo llevó Nadie al Volante. El ámbito de la tecnología se lo llevó Ciudadano Electrónico. En cuanto a humor, Los Tres Cuñados. En la categoría general, donde competía al otro lado del micrófono, se lo llevó Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Y de verdad que me alegro muchísimo por Raúl, más que nada porque te tengo que enviar el premio y lo mismo me lo quedo. No, es broma. Te tengo que enviar tanto el premio como el último premio del sorteo que te llevaste. La Actualidad o Sociedad tuvo como ganadora Crónica en Negro, y en la categoría de técnica la mejor edición de sonido fue para Ficción Marciana. En cuanto al podcast revelación, el ganador fue ¿Qué tiene que ver? Y en cuanto a mejor podcast de educación, Charlas con Aitá. El premio a mejor podcaster femenina fue para mi queridísima amiga y compañera de micrófono Sara Gómez Sandín, @Carvala. Un besazo desde aquí. Podéis escucharla, por ejemplo, en Hasta aquí puedo ver. En cuanto al mejor podcaster masculino, fue a parar el premio para un tal Jorge Marín de Al Otro Lado del Micrófono. Quiero aprovechar a felicitar a todos los podcasts. A alguno de ellos les pude felicitar en la gala de los premios de ASESPOT y de la Asociación Podcast. A otros tantos lo he hecho de manera virtual porque conozco a muchos de ellos, pero no he podido felicitar a todos, así que aprovecho este humilde espacio llamado Al Otro Lado del Micrófono y este micrófono que estoy tocando para felicitarlos a todos. De verdad que es un honor tanto conocer a algunos de ellos, que otros tantos sean amigos, y a los que no conozco estoy deseando conocerlos porque tenemos algo en común, que es el podcasting. Y hasta aquí todos los ganadores de los distintos premios de Game Elch, de Evox, de los Ondas, de ASESPOT, de la Asociación Podcast. Pero no me quiero despedir sin dar las gracias por este último premio. Como ya sabéis, me he llevado algún otro en otros años anteriores, pero este me hace especial ilusión porque lo recibí en familia e incluso subí con mi hija a recogerlo. La verdad que fue todo un honor. No voy a ser tan desagradecido de no dedicaros unas palabras aquí. Y quiero dar las gracias en primer lugar a todos los que me votaron para llegar a la final, para colarme entre esos 5 finalistas. Después a los que una vez dentro de esos finalistas me eligieron como ganador, y sobre todo a ti que estás escuchando este podcast, o a cualquiera de los que llevo, en los que participo o me han invitado. Yo creo, esto lo he dicho ya en muchas ocasiones, pero lo vuelvo a repetir, creo personalmente que no soy el mejor podcaster, y esto no es falsa modestia. Yo creo que tanto en España como en Madrid, como en Móstoles, como dentro de la propia asociación, hay mejores podcasters que yo, y ahí están las descargas y los suscriptores para darme la razón. Si son más seguidos y más escuchados es por algo. Ellos tienen algo que yo no, pero lo que sí que soy, eso lo tengo muy pero que muy claro, es que soy uno de los mayores, no voy a decir divulgadores, sino mayores pesados en esto de exponer y de hacer que el podcasting crezca, porque le pongo mucho, pero que mucho empeño. Personalmente siempre pongo incluso a otros podcasts delante del mío y a otros podcasters delante de mí, y por eso precisamente me gustaría pediros un favor a cambio de este premio que me habéis dado, pues, o que me han dado desde la Asociación Podcast. Me gustaría pediros que compartáis un podcast, aunque sea solamente con una persona, o con cientos, si lo hacéis a través de los canales de Telegram o las redes sociales. Solamente os pido que compartáis hoy un podcast, uno o varios, todos los que queráis, pero al menos uno, con una persona, o con cientos, ya digo, los que queráis, pero compartir una. Yo creo que de esta manera podéis hacer que alguien más descubra este maravilloso mundo del podcasting, que está tan lleno de contenido y entretenimiento, y esto mismo fue lo que me pasó a mí hace ya 12 años. Si conseguís que una sola persona se suscriba a un podcast y en un futuro esa persona os pide más recomendaciones, ahí sí que quiero que le recomendéis Al Otro Lado del Micrófono, porque ahí encontrarán a un pesado que todas las semanas, al menos una vez, recomienda un podcast y seguramente pueda llenar su podcatcher o su aplicación de podcast
de un montón de contenido más. Y ahí es cuando de verdad me haréis feliz para seguir haciendo que el podcasting crezca. Tengo que dar las gracias también a Elena de cristinayalejandra.com por grabar el discurso de la entrega del premio, no por mis palabras, que yo soy muy pesado, me tenéis aquí todos los días, sino por la breve intervención de mi hija, que la verdad que me hace estar muy orgulloso de ella, y creedme que ese podcast especial Asturias que habla ahora en el discurso lo tengo pendiente y lo publicaré más pronto que tarde. Ben, quiero que le digas a toda esta gente qué es lo que querías hacer tú con este viaje a Asturias. Hacer un podcast de yo decir las cosas que he hecho en Asturias. Como veis, el podcasting ya se ha colado en mi familia y en parte, ahora explico, en el 2009 yo empecé a escuchar a Óscar, a Fran y a Roberto de Café Log escuchar, y ellos hablaban de unas jornadas de podcasting que se celebraron por Murcia por 2009, pero no fue hasta 2012 cuando yo leí un tuit de ese señor de ahí, de Iván Alexis, que pedía voluntarios para unas JPod 13. Y en el momento que yo me apunté a unas JPod, literalmente mi vida cambió por completo. No solamente por la cantidad de horas de entretenimiento que me ha dado el podcast ahora es mi trabajo, la cantidad de gente que conozco, que la mayoría estáis aquí, y hay otra mucha gente que estaba viendo el vídeo, que he conocido gracias al podcasting. Mi hija hace un par de meses me preguntó que qué era un programa de radio. Y yo le tuve que explicar que era como un podcast, pero bueno, ya más o menos... Si tenéis la oportunidad de descubrir a alguien lo que es el podcasting, por favor os pido que se lo descubráis, porque es un mundo maravilloso y como a mí, a muchas personas de aquí seguro que os ha cambiado la vida, como decía Raúl antes. Y nada, solamente dar las gracias a toda la gente que me ha votado y de verdad que es un placer seguir impulsando el podcasting cada año. Aprovecho también a dar las gracias antes de irme a Josu de Benito y a su podcast Me Siento Fit por este patrocinio mensual que ha contratado, y como siempre os voy a dejar todos los enlaces a su podcast, a su web y a su canal de Telegram en las notas del episodio, tal como os he dicho antes. No dejéis pasar la oportunidad de hacer un poquito de ejercicio con podcast en las orejas y de mejorar un poquito vuestra calidad de vida gracias a esa motivación que nos transmite Josu en Me Siento Fit. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcast, o mejor dicho, un 2021 lleno de podcast, para que sigáis descubriendo premios, podcaster premiados, finalistas, o al menos que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por favor, no olvidéis entrar al canal de Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono y votar allí vuestro episodio favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.